Pueden sentarse, por favor. Siempre que escucho esa cántico de adoración, y tuve la oportunidad de conocer la autora de esa canción, que es brasileña, me conmueve mucho porque cuando mi madre murió, médicamente no pude hacer nada por ella. Y el Señor me consoló con esa canción. Y siempre me cuestioné mucho por qué no me permitió hacer algo como médico por ella, porque murió súbitamente y yo no estaba. Y a las 2 semanas me contestó. Usted sabe, cuando ese silencio de Dios usted no lo escucha, se quiere morir. Yo me sentía morirme en vida, porque acostumbro a tener una intimidad con él y dialogamos. Y él me dijo, lo tuve que hacer así, porque te hubieras apartado de mi verdad, al sentirte impotente frente a lo que iba a ser un cadáver por determinación mía, porque el tiempo había llegado. Y fue bien fuerte, pero cuando escucho esto, pues veo que eso es parte de que había propósito de que ellos cantaran esa canción hoy. Yo no le impongo a ellos la canción que van a cantar, dejo que el Espíritu Santo los dirija. Y es porque todas estas pruebas que tenemos que pasar hacen que el liderazgo de nosotros como seres humanos, porque todos y cada uno de nosotros somos líderes en diferentes aspectos. Somos líderes en la casa, somos líderes en el trabajo, somos líderes en diferentes cosas, en los deportes, en lo que hacen. Y esa formación de líder es necesario que ocurra a través de las pruebas. Y las pruebas tienen que venir porque son parte del crecimiento. Y no es casualidad, sino causalidad de que hoy esa canción ellos la tocaran hoy. Si Él puso ese cántico en mi corazón, en ese momento cuando verdaderamente toca a la puerta de la depresión, y siempre hemos hablado que es un gusano espiritual. Los martes, los que vienen aquí saben que hemos explicado esto teológicamente. Ese gusano espiritual no me pudo tocar. No digo que siempre no le pueda tocar, a veces toca y uno tiene que echarlo fuera porque somos seres humanos de naturaleza caída y somos cristianos arrepentidos del pecado, ¿verdad? Pero es que esto es importante que lo entendamos porque somos seres humanos que tenemos emociones y tenemos que canalizarlas conforme a la palabra de Dios para no caer en la parte pecaminosa que el enemigo nos quiere poner. Siempre el enemigo quiere que nosotros sucumbamos ante las tempestades y perdamos el propósito de Dios en nuestra vida. Y nuestro deber es volver a reivindicarnos en el poder que Dios nos quiere dar y en el sitio que Dios nos quiere dar para que hagamos su obra, no la del hombre, la que Dios quiere para nuestra vida. Amén. Y cuando oigo esta canción, pues obviamente me sintoniza en la posición que Dios me llamó a hacer, lo que tengo que hacer. Por eso me gozo con esa canción, porque los cánticos de adoración, créanme, es fortaleza a nuestra alma. Nos llena de gozo el poder asimilar lo que Dios nos quiere dar a través de esa letra. Así que yo les exhorto que ustedes hagan lo mismo, porque si para mí es un gozo, para usted también ha de serlo. Amén. Así que hoy el tema es bien interesante porque el tema es las marcas de un líder de Dios. Y vamos a usar este conocimiento de las marcas de un líder de Dios usando el libro de Nehemías. Así que quiero ponerme en pie y orar por todo para que este mensaje usted lo reciba y lo pueda atesorar para su vida, lo agarre para su ser interior y pueda crecer a la estatura de un varón perfecto que Dios nos quiere dar, ¿verdad? Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, hoy venimos, Señor, en una actitud de gracias. Hemos entrado en adoración por tus atrios para recibir, Señor, el manjar que tú nos quieres dar a través de tu palabra. Porque no es palabra de hombre, sino palabra tuya a través de la boca que tú nos das. Pero aquí no hay pizca que valga de un hombre, sino la de tu Espíritu Santo, con el poder redentor de la sangre del Cordero, trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Nada somos sin ti y todo lo tenemos contigo, porque de ti somos, para ti somos y algún día en ti estaremos en la eternidad. Por eso, Señor, te damos gracias en este día. Ayúdanos
a entender esta palabra. Introniza esta palabra dentro de nosotros para que seamos verdaderamente libres, adoradores, de adorarte en espíritu y en verdad. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Y empezaremos por hablar de Nehemías. Voy a darle las referencias de Nehemías 1:4 para que tengamos una base para entender esto. Y Nehemías, lo voy a leer ya mismo ahí, está bien puesto. Nehemías fue un copero del rey Artajerjes en Persia. Eso ocurrió unos 440 años antes de Cristo. O sea que todavía el Señor no había muerto y resucitado. Y estando Nehemías siendo copero del rey en la fortaleza de Susa, llegó Hanani, un hermano de él, junto con unos amigos, y vino con hombres de Judá para visitarlos en el castillo donde estaban. Y en ese momento, que era la casa de Susa, en ese momento Nehemías le hace una pregunta, siendo el copero del rey, le hace una pregunta a estos judíos sobre los que habían sobrevivido de la cautividad, ¿verdad? Que cómo estaban esos compatriotas, cómo estaban esos hermanos en Cristo. Y entonces Hanani le contesta que estaban en gran aflicción y en oprobio, porque las murallas de Jerusalén estaban totalmente derribadas y sus puertas estaban quemadas por el fuego. Y esto es importante porque cuando nosotros analizamos esta narrativa, tiene la evidencia vivificante de que el Espíritu de Dios nos habla a nuestra vida. Y ustedes saben, algunos que estuvieron aquí, que enseñamos las 12 puertas de Jerusalén, es aplicándolo a la vida de uno a través del alma. O sea que esas 12 puertas de Jerusalén que estaban quemadas es la similitud de los eventos que nosotros pasamos en nuestra vida que emocionalmente nos hacen sucumbir y tener dolor y tener ansiedad, miedos, angustias, soledades y todo tipo de emoción que nos duele a cada uno de nosotros y que normalmente siempre, aunque usted esté ungido por el Señor, le va a doler porque vivimos en esta carne, ¿verdad? Y esta carne se va a doler aunque el Espíritu nos vivifica. Y eso es lo que tenemos que buscar. Que aunque se duela la carne, el Espíritu nos levanta y nos vivifica. Por esto es importante entender lo que significa Nehemías como líder de Dios. Nehemías en su significado significa consolador, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es nuestro consolador, pero Él hace que nosotros nos recuperemos de todos los eventos de la vida y que esos eventos que a veces son fuertes para entenderlo, nos hacen levantar y fortalecernos más en la medida que los procesamos a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de las emociones, no a la luz del intelecto, no a la luz de la carne, como decía Pale ahorita, sino a la luz del conocimiento de la palabra de Dios. Y así es que vamos a entender qué significa el mensaje de hoy a través de Nehemías, que es la marca de un líder de Dios. Y dice Nehemías, después de haber hablado con Hanani, su hermano, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré. O sea que oyó que las puertas de Jerusalén estaban quemadas y que los judíos estaban afligidos por lo que estaba sucediendo. Y dice así Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Interesante, porque fíjense que Nehemías automáticamente recibe la noticia. Lo primero que hace es, obviamente, lloró y se sentó. Pero hice duelo por algunos días y inmediatamente dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Quiere decir que buscó el rostro de Dios para saber qué iba a hacer con la información que tenía en la mano. No tomó la decisión rácata, como decimos en Puerto Rico, de la baqueta. No disparó de la baqueta, sino que voy a orar a ver qué Dios quiere hacer con la noticia dolorosa que he recibido de mi familia. Nehemías era un copero. El ser copero del rey Artajerjes era un privilegio de altura porque se codeaba con la gente de lo alto.
Quiere decir que él ocupaba un puesto de confianza. Y cuando él recibe esta noticia, el rey Artajerjes lo ve triste. Y al verlo triste, le preguntó qué te sucedía. Pero fíjese qué interesante, que él antepuso esa emoción delante de Dios. Y eso hizo que Dios le diera gracia ante el rey, porque una persona que sea copero, que se pone triste delante del rey, pudo haber sido dirigido a la muerte. Le podía haber costado la muerte. ¿Por qué? Porque el rey le dijera, ¿sabes qué? No me gusta tu cara y morirás. Así era en aquel tiempo. Quiere decir que a pesar de que él estaba triste, como él buscó el rostro y ayunó, Dios le dio gracia con el rey para conseguir la ayuda que necesitaba para realizar el propósito de Dios, restaurando las puertas de Jerusalén. Fíjese que le dijo, ¿cómo están? Y el hermano le contesta, en gran aflicción y oprobio. Las murallas de Jerusalén están derribadas, destruidas, y sus puertas están quemadas. Similarmente ocurre con nosotros cuando las puertas de nuestra alma están quemadas y derribadas en el piso. Nosotros tenemos que buscar la respuesta de todo con el Dios del cielo para podernos levantar y ser guiados a la nueva dirección que Dios nos quiere dar. Y esto es importante porque si nosotros no buscamos la respuesta donde existe la verdadera respuesta correcta, vamos a estar perdidos. Por eso no podemos ser apasionados ni ser violentos, porque en la violencia cometemos errores. Y eso aplica a todos nosotros, porque todos nosotros somos seres humanos donde corre carne y, como siempre le explico los martes, el DNA del pecado está detrás de la oreja. Amén. Así que Nehemías escucha esto y se ocupa y ora por el bienestar de su pueblo. Fíjese que lo primero que hace es, normalmente cuando uno recibe una mala noticia, ¿qué hace? Llorar. Eso es normal, naturaleza humana, llorar. Pero inmediatamente decide hacer un duelo y ayunar. Quiere decir, él se impuso una disciplina de buscar el rostro de Dios para conseguir la respuesta del cielo. Y esto es importante porque nuestro amparo y fortaleza proviene del cielo siempre. Y esa es nuestra fortaleza, porque Él está siempre ahí para ayudarnos, siempre para consolarnos, siempre para guiarnos y decidir las cosas que más a favor a nosotros nos conviene. Muchas veces no entendemos lo que hace, no lo entendemos, pero sí obedecemos, porque no se trata de entender, sino de obedecer. Y en la obediencia está nuestra bendición. Amén. Así que después que hace duelo y ayuna, hace una oración al Dios del cielo, que le dice de esta manera: Dios grande y temible, que guardas el pacto y misericordia siempre. Esa aseveración, se lo estoy dando digerido para no coger la Biblia porque son 32 versículos, es muy largo. Esa aseveración que él hace se reafirma en la seguridad de un bienestar que él va a tener en favor de la petición que él está rogando al Dios del cielo, que es que bendiga a su pueblo. Cuando él hace esa oración al Dios del cielo, como dice textualmente la palabra, significa que él estaba siendo dirigido por Dios hacia lo que él tenía que hacer. Entonces es importante esto: Dios que guarda el pacto y misericordia. Quiere decir, tú dijiste que lo ibas a hacer, tú dijiste que guardarás el pueblo y que los reconciliarás, tú dijiste que vas a cumplir tu palabra, y él le ora de acuerdo a la misma palabra dicha de parte de Dios que escrita está. ¿Qué significa eso? Que las promesas que Dios tiene para nosotros, que están aquí escritas, no caducan. Están vigentes. Y usted tiene que agarrarla. Eso merece un aplauso del Señor, claro que sí. Porque eso es para papá, no para el que está predicando. No se equivoque con eso. Así que levanta una oración interesante, porque es una oración intercediendo por los pecados de los judíos. Como nosotros ahora mismo tenemos que interceder por los pecados de nuestros compatriotas que gobiernan este país, por los pecados de los que apoyan las cosas equivocadas que no son a favor de lo que dice la palabra. Porque, hermano, tú y yo no juzgamos a nadie. Quien juzga aquí es la palabra. Esa es la que no se equivoca.
Y cuando se salen de la palabra, pues tenemos que interceder para que lo que dice esa palabra se cumpla y todo vuelva a restablecerse conforme al orden establecido de Dios. Porque cuando Dios gobierna, el pueblo goza. Cuando Dios gobierna, el pueblo anda en paz. Cuando Dios gobierna, el pueblo prospera. Y eso es lo que tenemos que buscar. Así que el resultado de la gracia entre el rey vino, entre el copero que era Nehemías y el rey, viene porque él hace que Dios tome en consecuencia lo que él va a hacer y se preocupa poniendo a Dios al frente como que él sea la solución al problema. Y el ser humano normalmente le cuesta trabajo esperar que el Dios del cielo decida lo que él tiene que hacer. Normalmente lo que hace el ser humano que no conoce a Dios es decidir lo que él va a hacer en lugar de esperar las respuestas de Dios para entonces decir lo que va a hacer. Fíjense que es diferente. Por eso el título es Las marcas de un líder de Dios. Cuando nosotros no le preguntamos a Dios y actuamos sin preguntarle a Dios, por lo regular actuamos incorrectamente. Eso nos pasa a todo, hermano. Por eso es importante todo consultarlo con el Dios del cielo. Y usted está y yo viviendo en la época donde tenemos el Espíritu Santo, donde la comunicación con Dios es más fácil, porque tiene el Espíritu Santo morando en usted. Y usted le puede preguntar directamente, ya sea en el trabajo, en el baño, en la cama, guiando, afeitándose, recortándose. Donde quiera le puede preguntar y hablar con Dios, porque usted tiene el Espíritu Santo. Usted no tiene que estar en la iglesia para hablar con Dios. Claro que tenemos que congregarnos, como dice Pablo, no nos dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué eso es así? Y me detengo esto un momentito porque la gente no entiende por qué tiene que congregarse. La gente tiene que congregarse para que haya la coidonía de una comunicación que forma lo que se llama el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia que va a ser levantada al cielo cumpliendo sus propósitos en nuestra vida. Y cuando trabajamos en conjunto, cumplimos el propósito de Dios e individualmente también lo cumplimos. Porque dígame usted, si usted tiene una mano que no le funciona, ¿para qué sirve entonces esta mano? Si no le sirve para bañarse, para peinarse, para arreglarse, ¿verdad? Porque todos, sin excepción, tenemos una función dinámica y activa pro el servicio de Dios. Todo. Porque Dios no nos llama sin propósito, hermano. Dios nos llama con propósito, pero es para su gloria y para su servicio. No para el servicio tuyo ni mío, es de Él. Amén. Así que esa oración hizo que Nehemías tuviera el favor de Dios ante el rey Artajerjes. Y el resultado es que el rey le preguntó por qué él estaba triste y él le dijo por qué estaba triste, porque su familia estaba siendo deteriorada y viviendo en una situación precaria. ¿Ve? Le dijo, las puertas de mi pueblo están quemadas y están en plena aflicción. Para que usted tenga una idea, en esa época, que es antes de Cristo, las murallas de toda ciudad determinaban las riquezas porque no la podían saquear. Cuando no había murallas, no había protección, esa era una tierra de nadie. Hay algunos sitios en Puerto Rico que es tierra de nadie, usted lo sabe. Porque operan armamentos en negocios ilícitos, ilegales, y que pase por ahí, si no le gustó o estaba en medio de una transacción, le dispara y lo matan. Tierra de nadie. Imagínense todo Jerusalén, toda Israel en tierra de nadie. Qué triste, ¿verdad? Para que usted tenga una idea de lo que está diciéndonos aquí a través de este mensaje. Pero cuando Nehemías recibe la noticia, ora correctamente buscando el rostro de Dios y el resultado es que el rey le recibe el mensaje y entonces Nehemías recibe toda la ayuda necesaria para que pueda él reparar esas puertas que estaban quemadas y sacar el pueblo de la aflicción que estaba. Porque a pesar de que habían sacerdotes, el pueblo estaba en aflicción. ¿Por qué? Porque no veían la mano de Dios. Y eso pasa muchas veces. Por eso la iglesia tiene que ser dirigida por líderes consagrados a Dios. Por pastores sometidos a la obediencia de Dios.
que busquen el rostro en espíritu y en verdad para llevar primero el mensaje correcto, ayudar a la gente y cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y en la vida de cada uno de ustedes. Esto es bien importante, porque si nosotros no hacemos la función para la que nos ha sido llamado, entonces ¿para qué vivimos? Yo me pongo de ejemplo. Siendo médico con 4 especialidades, ganándome millones de dólares, Dios me saca de ahí y me mete aquí. Y esto es un negocio que no hay dinero. Pero el papá se encarga de mis problemas, de mis situaciones. Y aunque usted no lo crea, nunca me ha hecho falta nada porque lo ha dado todo. Claro que no voy a vivir esplendorosamente ni viciosamente, claro que sí, porque el tiempo tampoco me da para hacer otras cosas, sino que estar consagrado con Él. Pero lo digo con gusto y con gozo, y le digo más, lo único que lamento es no haberlo hecho antes. Imagínense qué gozo hay en mí, porque el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén. Dale un aplauso al Señor. Fíjese que la gracia que Dios le dio a Nehemías permitió que él pudiera reconstruir las puertas que por décadas Jerusalén no había podido restaurar, y lo hizo en 52 días. Y no solamente restauró las puertas, sino que cogió al pueblo y lo llevó al punto preciso a través de los sacerdotes para que vieran la voz de Dios, escucharan la voz de Dios y obedecieran lo que Dios quería que hiciera. Que es interesante, o sea, no siendo un sacerdote, siendo una persona particular que no estaba en el sacerdocio como tal, Dios lo levanta al extremo tal de que pueda reconstruir esas puertas y termina siendo el gobernador de Jerusalén. Fíjese de dónde Dios saca a la gente para hacer su propósito una realidad. Así que quiero que ahora, teniendo esta introducción, podamos entender lo que dice Nehemías 1:4. Que dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. ¿Ve? Ahí usted ve que Nehemías tomó una acción dinámica, no solamente auditiva, sino activa. Porque a veces que escuchamos los problemas, pero no nos convertimos en solución de ese problema. Y Dios quiere que seamos solución ante los problemas que Él nos enfrenta. Él nos pone una situación, pero es para que no solamente oremos, sino que después que oremos, Él nos diga qué hacer con esa situación, entonces accionemos. Significa que tenemos que accionar después que Él nos da la información. Y es interesante porque si usted ve la situación de Nehemías, era una persona que estaba cómoda como copero, sin embargo se interesó dejar su comodidad de copero del rey para entrarse en la incomodidad de ayudar al prójimo. O sea que él estuvo decidido a dar de su tiempo para cumplir con la ayuda de su propio pueblo que necesitaba buscar la presencia de Dios. Así que cuando analizamos esto en el punto preciso, vemos que tuvo una capacidad para sentir la carga espiritual de su pueblo y le preguntaba a Dios con interés y súplicas de intercesión. Lo que significa que sintió la carga espiritual necesaria por el bien común de un pueblo que estaba perdido. Similarmente nosotros debemos llevar la carga para dar a conocer la verdad que conocemos a aquellos que no conocen la verdad, a aquellos que no tienen idea de lo que es el Evangelio, a aquellos que están en riesgo de perder su salvación, a aquellos que necesitan conocer la verdad de Dios. Y es una carga que todo cristiano debe de llevar. Yo quiero decirle que no importa lo que usted haga, donde quiera que usted se pare, usted es un evangelista. Donde quiera que usted llegue, usted tiene que ser la luz del mundo. Donde quiera que usted llegue, la verdad la tiene que portar usted. Donde quiera que usted vaya, usted tiene que tener la sabiduría del reino para cuando la tenga que usar, la tenga. Por eso es importante tener en el depósito del cielo las cuentas claras.
Todos y cada uno de nosotros tenemos que estar claros. Porque si no hay depósito en el cielo, es decir, si usted no ayuna, si usted no ora, si usted no lee la palabra de Dios, no hay depósito en el cielo. Porque el depósito del cielo es para bendición dentro de nuestra alma. Nosotros somos llenos de la verdad para cuando llegue el momento de dar, tengamos que dar. Pero si llega el momento donde no hemos hecho el depósito de la palabra de Dios en nosotros, ¿qué le podemos dar? Nada. Por eso es importante que todos los días nos llenemos de esa palabra, busquemos el rostro de Dios, analicemos lo que Dios quiere que hagamos, entonces y únicamente entonces nos movemos. No nos podemos mover por las impresiones, no nos podemos mover por las emociones, no nos podemos mover porque nos vamos más bonitos, no nos podemos mover por el qué dirán, porque eso es algo que el enemigo lo va a usar para traerte desconfianza en el Dios que tú le sirves. Y esa desconfianza hace que poco a poco te apartes de la presencia. Por eso el martes yo hablaba, cuando a veces vemos que en la iglesia la gente se va mudando de un sitio para atrás, al frente, para atrás, para atrás, con Hernán estaba hablando eso. Y uno ve cómo la relación con Dios se va deteriorando y se va muriendo. Muchos se ríen, ¿verdad? Estaban aquí conmigo. También ellos estuvieron de acuerdo con lo mismo, porque lo han visto. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que uno tiene que despertar por qué Él me está rodando para atrás. ¿Por qué Él me quiere sacar? O sea, te quiero decir algo. Cuando el enemigo hace esas cosas, es porque lo que estás haciendo le duele a Él. Porque lo que estás haciendo le estás rompiendo, como decimos en puertorriqueño, las patas. La estás triturando. Estás ganando vida para Cristo. Estás preparando gente para que prosigan con el evangelio. Y Él busca la manera de romper esa coidonía. Eso es la marca de un líder. Tercer punto importante. Nehemías se puso de pie a la brecha en favor de su pueblo natal. Porque él era hebreo, era judío. Ponerse a la brecha es interceder con amor propio en Cristo por el bien común de aquellos que no lo conocen, o tal vez aquellos que te hacen daño, o tal vez aquellos que se forman como enemigos tuyos. Tú intercedes por ellos, y lo que tú deseas para tus hijos, para ti propio, pedirlo para ellos. Ese es un verdadero intercesor. Esa es una persona que quiere el bien, no importa la circunstancia prevaleciente. Decidió anteponerse y poner la carga de la perdición en las manos de Dios y decidir llevar el mensaje correcto para que la persona sea bendecida, aunque no conozca al Señor. Esto es bien importante porque muchas veces uno se convierte en un matrimonio, uno se convierte y el otro no se convierte, y entonces si hay la esposa que se convierte, tiene que orar por su esposo y atenderlo, no importa cómo sea, hasta que él se dé cuenta que el amor que Dios ha puesto en esa esposa va por encima de los dimes y diretes que dentro del matrimonio ocurren. Y muchas veces las personas tienen inconvenientes y anteponen las situaciones emocionales por encima de lo que Dios manda hacer. Y el matrimonio tiene que combatir eso todos los días, hermano. Por eso dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa. Pero también el hombre sabio edifica a su esposa, que es corona de la creación. Es así. Eso no, se quedó todo el mundo callado. Qué lindo, ¿verdad? Pero bueno, esto lo digo como un ejemplo, para que uno sepa que el intercesor tiene que estar dispuesto a esto y mucho más. Así que cuando le manden a caminar la milla extra, no camine uno, camine dos. Cuando le pidan la capa, déla completa y sin abajo y sin rodeo. Completa y sin miedo. Porque el Dios de creación, de toda creación, le va a dar no una, le va a dar dos o tres, las que le hagan falta a usted. Oh, pero ese aplauso está medio, vamos a dárselo de verdad, porque es para la gloria del Señor. Fíjese que, cuarto punto importante, Nehemías se entregó a Dios como una respuesta al problema que había presentado. Y cuando uno está diciendo esto, Nehemías se entregó a Dios como una respuesta de la situación del problema de las puertas quemadas de Jerusalén.
de un pueblo en aflicción, usted me va a decir, pero Él es una sola persona. Como una sola persona va a restaurar todo un pueblo. Pero no te das cuenta que Dios toca a la gente para hacer la obra y las pone contigo para hacer la obra que Él quiere que tú hagas. O sea, no se trata de Nehemías solo. Se trata de que Dios toca a la gente que se unen al propósito que puso en Nehemías para cumplir el propósito de Dios finalmente de mucho pueblo que necesita ser bendecido. Fuera en el nombre de Jesús. Hay un silbido fuera. En el nombre de Jesús. Cuando nosotros hacemos esto, nos tenemos que dar cuenta que el enemigo te quiere hacer sentir momentáneamente solo. Pero cuando tú clamas al Dios del cielo, te das cuenta que son más los que están contigo que los que están contra ti. Y ahí es que tú tienes que levantarte y decir, espérate, yo le llevo un Dios real. Yo le sirvo un Dios de poder y autoridad. Yo le sirvo un Dios que no ha perdido una batalla y que las ha ganado todas. Y ahí tú te fortaleces y te empoderas para poder vencer y cumplir con el propósito que Dios quiere. Pero fíjense que Nehemías buscó primero la respuesta de Dios. Y al darle la respuesta, Dios puso todas las herramientas necesarias para él poderlo hacer. Y esto es importante, porque él se puso como parte de la respuesta. Quiere decir que el quinto punto importante aquí es que Nehemías tuvo la iniciativa primero de hablar con Dios y luego con el rey. Normalmente, la gente habla primero en su intelecto y después habla con Dios. Y no es así. Hay un orden. Ahora bien, ¿por qué ese orden es importante? Porque todo lo que ocurre en el cielo ocurrirá en la tierra. Y si tú quieres que algo cambie en la tierra, primero tiene que ser el cambio en el cielo. Y si tú le sometes a Él todo lo que necesitas hacer aquí en la tierra, entonces Él hace el cambio en el cielo para que las cosas caminen en la tierra como tiene que hacer. Ese es el orden. Amén. Si nosotros entendemos esto, pues nunca vamos a fallar en lo que hacemos. Porque cuando Él dice, Él lo hace. Y no hay cosa que Él haya dicho y que no esté escrita aquí que no se cumpla. Si yo le dijera a usted que todo lo que usted y yo vamos a pasar desde aquí hasta la eternidad está escrito aquí y todas las respuestas están aquí, tú dices, ¿cómo es eso? Sí, están ahí. Lo que pasa es que a veces no tiene tu nombre, pero tiene la misma similitud de las cosas que acontecen para que seas guiado por esta palabra. De tal manera que cuando tú enfocas la palabra, el Espíritu dice, me está hablando, eso es para mí. Ahora entiendo, ahora veo, ahora escucho. Y entonces nos toca obedecer. Y ahí es que está nuestra bendición. Así que Nehemías tuvo la iniciativa de él ponerse como parte de la respuesta delante de Dios. Y eso hizo que el rey lo encontrara con gracia para poderle ayudar. ¿Qué hace esto de importancia para nuestra vida? Que el ser intercesor con Dios, delante de Dios, es una estrategia que derrota siempre a todas las tinieblas. No algunas cosas, oye, más que un aleluya. Eso es para decir, un aleluya que se quede con esto aquí y rompa. Dale un aplauso, Señor. Claro que sí, porque nuestra respuesta está en Él y únicamente en Él. Así que Nehemías fue suficientemente inteligente para buscar la respuesta del cielo, y la respuesta del cielo trajo una estrategia ante el rey. Porque lo puso todo en orden, bajó la orden del cielo y todo en la tierra se ordenó. Fíjese que él le pide, necesito que me deje un salvoconducto para pasar por toda esta tierra y una carta para el guardabosques que me dé toda la madera que voy a necesitar. Pero no solamente le dio eso, le dio guardaespaldas, le dio un ejército, le dio caballo, le dio todos los recursos. ¿Y qué aportó Nehemías? La intercesión del cielo. ¿Se da cuenta? Porque no tenemos lucha de sangre contra sangre ni cuerpo contra cuerpo, sino contra potestades de las regiones celestes de maldad, contra principados, contra huestes de maldad, de oscuridad, que operan en ¿dónde? En el segundo cielo. ¿Sabes que tú y yo estamos en la autoridad de esas huestes? Pero tenemos que ejercitar ese poder para que podamos vencer la obra de maldad.
Porque el que habita bajo el manto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y eso no se olvide nunca, que Dios está con nosotros y estará. Sexto punto importante, actuó con potencia y sabiduría. Y fíjese que cuando usted lee el relato de Nehemías, ya con todo el andamiaje y las herramientas y el equipo, él llegó a Jerusalén con todo. Y lo primero que hizo fue inspeccionar las puertas. Interesante de este relato es que él no se fue con nadie. Él dejó todos los soldados, todas las facilidades que tenía ahí, pero él fue a inspeccionar las 12 puertas solo a caballo. Pregúntese por qué. Porque muchas veces usted se lleva a la compañía incorrecta y es una perturbación para escuchar la voz de Dios. Y como Dios sabía que si iban a levantar los Tobías, los Sanballat, Gesem y el árabe, que son enemigos, que vivían en esas provincias, que no querían que Jerusalén echara hacia adelante, obviamente Nehemías representaba enemistad contra ellos, aunque decían ser amigos. Iglesia, despierta. A veces que dice ser amigo y no vive la palabra de Dios, oye, no es tu amigo. Porque si yo predicara un evangelio distinto al que está escrito ahí, se llama anatema, aunque me pare aquí. Y so pena de muerte me pongo si lo hago. Mira cómo estamos hablando. Porque el evangelio es uno y no tiene sombra de variación alguna ni mudanza, como es el Dios que le servimos. Cuando usted se da cuenta de esta verdad, entonces usted se ancla en una verdad absoluta que lo fortalece a usted y no lo deja errar ante las circunstancias para que tenga sombra de variación. Porque Dios no tiene sombra de variación, ni mudanza. Y fíjese que este argumento de Santiago, que dice que el Dios que le servimos no tiene mudanza ni sombra de variación alguna, es porque el sol, cuando usted pone una estaca para saber la hora que es, yo no sé si ustedes han visto ese reloj solar, es más viejo que andar a pie. Y esa, ¿verdad?, tiene una variación del tiempo porque los cuerpos celestiales corren, ¿verdad?, continuamente alrededor de todo el sistema solar, y por eso hay sombra de variación, de traslación y rotación de la Tierra, como referencia a la lumbrera que es el sol. Y esa sombra de variación está presente en los tiempos. Pero ¿sabes qué? El Dios que tú y yo le servimos es el Dios de los tiempos. Es el Dios del tiempo. De hecho, uno de los atributos de su nombre es tiempo y es Dios. Entonces, si tú y yo le servimos al Dios del tiempo, al Dios eterno, porque eterno es que no tiene término, no tiene tiempo, ¿por qué nos preocupamos a veces por las circunstancias y permitimos que las circunstancias nos dobleguen nuestras emociones? Ahí es que nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decir, ok, me siento así, asado, pero Señor, me someto a ti a ver qué es lo que tú quieres que yo haga. No es que no, siempre nos vamos a sentir, siempre nos va a doler, siempre vamos a tener emociones dentro de nosotros porque, como le dije ahorita, tenemos carne y sangre en este cuerpo. Pero las emociones, como hemos hablado los martes y hemos enseñado, hay que someterlas a Él. Por eso quiero que vengan los martes, hermano, porque es momento de crecer en esa enseñanza. Porque no es solo sanidad interior, sino liberación. Si usted no enseña sanidad interior sin liberación, usted se queda con una pata coja. Trata usted de caminar con una sola pierna para que vea que se va a caer. Hello, se va a caer. Necesita conocer la otra parte. Por eso la liberación es importante. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque si nosotros vamos a ser parte de la solución haciendo lo que Dios quiere que hagamos, escuche esto, se va a levantar mucho pueblo en contra de usted. Apúntelo, pero usted lo va a unificar. ¿Sabes con qué? Con el amor que Dios nos dio. No, se acabaron los amenes ahí. Cuando usted está haciendo la obra del Señor y usted está en la voluntad del Señor, siempre se levantan los Tobías, los Sanballat, Gesem y el árabe, que eran enemigos de Nehemías. ¿Por qué? Porque la obra de Dios siempre va a producir en la gente una confrontación de su propio ser, y al tener que confrontarse, si no lo sometemos a la obediencia, vamos a chocar. Por eso tenemos que ir a la obediencia a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Séptimo punto importante. Nehemías, ungido por el Señor, tuvo la habilidad de animar al pueblo con evidencia
inequívoca del favor de Dios. ¿Y qué hizo Nehemías para llevar al pueblo al entendimiento? Estando en aflicción, estando quebrados económicamente, sin alimentos, teniendo las puertas de su casa destruidas. ¿Cómo él lo estimuló para que abrieran los ojos al entendimiento de Dios, sus oídos al entendimiento de la palabra de Dios, la mente cambiara a la mente de Dios y tuviera un corazón entonces constrito y humillado delante del rey? Sí, porque la gente delante del juez, todo el mundo se pone de pie, no hay celulares, todo el mundo se calla, pero vienen a la iglesia y no hay reverencia a Dios, porque no están viendo a Dios, pues Dios está aquí. Entonces, es importante esto porque él animó al pueblo cimentado en las promesas del pasado que se cumplieron. Y lo llevó al conocimiento de cuando estaban en el mismo desierto, que había una nube por el día que los cubría y una columna de fuego que los guiaba por el día y los calentaba. Y cuando le dio maná del cielo. Y todos esos recuerdos de conocimiento que el pueblo judío lo había vivido, les sirvió de andamiaje para asegurar que si en el pasado los protegió y los cuidó así, que hasta hizo un asta con una serpiente para que cuando la serpiente los mordiera, miraran el asta y quedaran sanos y la serpiente no pudiera quitarle la vida. Tipología de sanidad completa física y espiritual, porque van las dos conjuntos unidas una con la otra. Es para que se acuerde de que el Dios del pueblo que le servimos no se le va una, ni por equivocación. Él es perfecto. Dáselo al Señor, porque es para el Señor. O sea, ¿qué te quiero decir? Dios es un Dios completo. Dios no te da las cosas a medias, te las da completa. Lo que fallamos somos nosotros, que a veces cogemos la mejor de dos partes. No, aquí cogemos todo. Porque todo es bueno. Aunque tú no lo entiendas, aunque la prueba sea fuerte, el resultado final es de victoria, autoridad y de poder. Para tu vida, para tus hijos y para tu descendencia. Mira, dice él que hasta la 4ª generación visita. O sea que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y esa magnitud de la obra que él inspecciona para recibir la dirección de cómo iba a reconstruir las murallas, es la forma organizativa del estilo de vida que cada uno de nosotros tenemos que llevar. Muchas veces tenemos hijos que no se han convertido, esposas que no se han convertido, pero tenemos tiempo mientras Dios nos llama a nosotros y tenemos vida de poder realizar el plan de Dios perfecto, pero se encuentra a través del ayuno y de la oración y del conocimiento de la palabra de Dios. No es orar por orar y ya está. No. Hay que buscar el rostro de Dios hasta perseguirlo hasta el final. ¿Por qué esto es importante? Porque ahí es donde está la respuesta que nosotros necesitamos tener. Si queremos hallar gracia, si queremos hallar el favor de Dios, tenemos que buscar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que somos débiles y frágiles, pero en nuestra debilidad se perfecciona su poder para la gloria de su nombre en nosotros y como consecuencia en todo lo que nos rodea a nosotros. Y tenemos que verlo desde el punto de vista real. Así que cuando Nehemías da a conocer esta realidad al pueblo, el pueblo empieza a entender que estaban en puertas quemadas y en plena aflicción porque dejaron de buscar el rostro de Dios. Similarmente pasa en Puerto Rico con las iglesias. Hay mayor cantidad de gente apartada que gente sirviéndole al Señor y nos preguntamos por qué. Mire, yo veo gente en la calle que me recitan Biblia. Y yo, con todo ese conocimiento, ¿para qué lo quiere? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Ese conocimiento no ha transformado la vida. Y si ese conocimiento lo tienes en el intelecto y no lo bajas al corazón, no ha hecho nada. Y ese es el mayor problema. Por eso es importante que nosotros bajemos el conocimiento ¿a qué? Al corazón. Y en el corazón es como yo le digo los martes a ustedes, donde la puerca se la antorcha el rabo. Perdón. Un poquito de agua. El termo se me quedó en el carro. Si nosotros entendemos este principio, jamás nunca nos apartaremos del Señor. Jamás nunca dejaremos de ver su rostro y siempre lo consultaremos con Él y siempre vamos a estar bien. Porque Él nos va a quitar la perturbación y lo que perturba el camino
y limpia el camino para que seamos bendecidos. Así que nuestra pregunta se cae de la mata y preguntamos, ¿qué ha hecho Dios en tu pasado donde Él se ha glorificado? ¿Qué promesas Él te ha dado que todavía no se han cumplido para nosotros? Porque tú puedes apartarte, puedes venir al camino y lo que Dios te prometió, si lo vuelves a hacer correctamente, Dios lo va a cumplir. Gracias. El propósito de esto es que nosotros nos reivindiquemos hacia la programación perfecta que Él tiene para nuestra vida. Cuando Dios te llama, Dios tiene una programación perfecta para nuestra vida que tiene todas las cosas de nuestra vida, desde nuestra salud, nuestra unificación de familia, nuestra bendición económica, todo. O sea, no hay ningún detalle que Él no tenga control y no quiera bendecirlo. Pero cuando nos salimos de ese camino, entonces vemos que las emociones dominan nuestro ser y no nos gozamos de paz, gozo y seguridad, sino que nos refugiamos muchas veces en cosas que el mundo te presenta. Yo fui alcohólico, ¿sabes? Y una de las razones de lo que fui alcohólico es que buscaba lo que no tenía donde no estaba. ¿Me está entendiendo? Buscaba lo que no tenía donde no estaba. ¿Y donde no estaba? ¿Lo iba a encontrar? No, era en Cristo Jesús. Por eso usted ve que yo caminé tanto y di más cantazos que un caculo en una bombilla. Sí. Y busqué hasta en las tinieblas. Por eso le hablo como le hablo. Y yo se los traigo con amor para que usted no cometa el mismo error, porque lo menos que uno quiere ver es que un ser humano pase por lo que yo pasé. Sin necesidad, porque el conocimiento está aquí. Pero no tuve quien me lo diera. Tuve que aprenderlo a cantazo limpio. Y es triste. Casi me cuesta la vida. Ustedes tienen la bendición que están aquí y muchos conocieron el Evangelio antes de llegar, pues son bendiciones que tienen, pero yo no las tuve. Tuve que escoger a cantazo limpio. Pues no. Y si el enemigo quiere volverte a arrastrar a la basura donde te sacó, dile, no doy para atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y aunque me quede solo, no vuelvo atrás. Porque usted tiene que estar claro, quien lo llamó a usted es Dios. No lo llamó hombre alguno. Quien lo llama es Dios. Quien lo salva es Dios. Y quien lo bendice es Dios. Agárrelo porque eso es para usted. O sea que Nehemías le trajo al pueblo de Israel las experiencias positivas de un pasado glorificado y que el cumplimiento de las promesas que tenía para ese pueblo no se habían cumplido. Por lo tanto, era necesario que ellos se reivindicaran en el camino correcto para que no solamente sus murallas físicas fueran corregidas, sino que las espirituales primero tenían que ponerse en el orden correcto para que las físicas ocurrieran. Porque todo lo que oras en el cielo, creyéndolo, se va a manifestar en la tierra. Entonces, él usó la estrategia del cielo a base de la palabra del Señor. Y es lo que nosotros tenemos que aprender aquí. Si nosotros usamos la misma estrategia, nuestro hogar se pone en orden, nuestros hijos se ponen en orden, nuestras finanzas se ponen en orden, nuestras relaciones familiares se ponen en orden. Pero ¿sabes una cosa? No es en el tiempo que tú creas, es en el tiempo que papá diga. Y ahí es donde nos colgamos a veces. Pero tenemos que creerlo. Y fíjense qué interesante, como octavo punto importante es que Nehemías no miró las amenazas del enemigo, sino que cimentó su protección divina en el cielo. Y sin embargo vemos cómo el enemigo, Gesem, Tobías, Gesem el árabe y Sanbalat, que eran gobernantes de algunas provincias, trataron de convencerlo de que no hiciera eso. Y cuando no pudieron, entonces se querían unir. Importante punto aquí. ¿Usted va a orar con el diablo o ora solo con Dios? Que tenga oído, oiga lo que le estoy diciendo. Porque hay una cosa que por ahí se llama diferentes religiones. Y unificar todos en uno, que le servirme al mismo Dios. Usted no ora con el diablo a buscar al Dios que usted quiere. Usted ora con la gente del reino de Dios, que usted sabe que tiene el Espíritu Santo y que funcionan conforme al Espíritu Santo, y con esos ora. Además de orar en su casa. ¿Por qué?
Porque las religiones todas unidas no está Dios. Dios está en las religiones que son bíblicamente por la palabra del Señor. Aún hay evangélicos que dicen ser evangélicos y le sirven a un Dios que yo no entiendo. Porque se salen de la Biblia. Si se sale de la Biblia, ¿a quién le está sirviendo? Ese no es el Dios que le servimos, hermano. Entonces quieres autoridad y poder y le sirves a un Dios que solamente se basa en una cosa, en otra. Y dame para que yo te dé y yo soy el papá de todos ustedes. No, el papá nuestro es Dios, hermano. Ningún pastor es padre de nadie. El padre de nosotros es Dios. Que sea que lo ponga para guianza, sí. Y mientras más Él te da, mayor responsabilidad exige. Porque una cosa va con la otra. Así que es importante que entendamos esto. Porque todos queremos ver gloria, gloria y gloria. Pero hay una historia para ver esa gloria. Amén. Bien. Así que Nehemías no dejó que estos enemigos se unieran con él y siguió trabajando en el propósito de Dios. El resultado finalmente es que en 52 días reconstruyeron las puertas de Jerusalén, que en décadas Jerusalén no la había podido restaurar. No las pudo reconstruir. Vamos a ver Nehemías 1:11. Y fíjese cómo él llama la atención en la oración. Dice, te ruego, oh Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Y lo ora siervo. Eso, me gusta mucho eso. Porque cuando tú te pones en la posición de siervo, hermano, ¿qué es lo que realmente somos? Siervo. Que por misericordia servimos para algo, ¿sabes? Aquí los doctoraditos no van para ningún lado, ¿sabes? Aquí van los que se someten a siervo. Y yo lo puedo decir con mucha seguridad, porque yo tengo un doctorado en medicina y un doctorado en teología. Y eso no salva a nadie, ¿ok? Que le quede claro. Mientras más estudia, que hay otra doctora por aquí, mientras más estudia sabemos que no sabemos nada. Porque Dios es más grande que todo. Y esa es la actitud correcta. Fíjese cómo él le dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Y la oración de tus siervos, o sea, que se unió mucho pueblo a orar con él. Quienes desean reverenciar tu nombre, o sea, reconocer a Dios por encima de todo. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Fíjense que este versículo es interesante porque ves que Dios lo saca de la comodidad, lo saca de toda la economía sustentable que él tenía, de la seguridad económica, de una casa muy cómoda, de un trabajo bien protegido, para que entonces se exponga ante un pueblo que necesita reivindicarse con Dios, cuya seguridad no había en ningún sitio porque era tierra de nadie, pero él le creyó a Dios y su divino poder que lo guardaría. Y decidió hacerlo por encima de nada. O sea que él reconstruyó las puertas no teniendo ni dinero, ni título, ni idea de constructor, porque no era constructor, él era copero. Lo dice ahí, porque yo servía de copero al rey. O sea, que lo único que yo sabía era probar si este alimento podía matar o no al rey. Más nada. Sin embargo, Dios decidió levantar ese varón para reconstruir las 12 puertas de Jerusalén. Y es algo que nosotros tenemos que mirar porque nosotros necesitamos reconstruir las puertas almáticas de nosotros. Nosotros necesitamos reconstruirnos a nosotros mismos a nivel espiritual. Y el conocimiento de esta palabra es lo que hace que tú puedas reconstruir tu vida, llevar la información a tu hogar correctamente para que los tuyos conozcan esta verdad y sean unificados en el amor de Cristo, que es inseparable de una verdad absoluta que es Él. Por eso es importante que usted asista al culto, venga a las clases, venga al conocimiento de la palabra de Dios, se llene y se nutra almáticamente del poder de Dios, porque eso es para beneficio suyo y su familia. Y respuesta entonces para que el cuerpo de Cristo funcione unánimemente juntos hacia el propósito que Dios quiere. No el que a ti te parece, el que Dios quiere. Porque el que Dios quiere muchas veces no es el que nosotros queremos. Y ahí estriba la diferencia entre obedecer y no obedecer.
Si usted me pregunta a mí, cuando él me llamó como pastor, yo quería, yo le tengo que decir sinceramente que no. Pero ahí es que usted sabe cuando Dios llama. Porque si llama por gusto o me autoproclamo como un hombre, eso no está Dios. Dios está verdaderamente escogiendo a la gente y usted sabe que no quiere porque sabe a lo que se va a someter y tiene que dejar todo lo que hacía para empezar de nuevo en lo que Él quiere que haga. Esos son los verdaderos siervos del Señor. Ahí donde tú dependes de verdad de Él, de todo. Y esos son los siervos que hay que buscar. No como yo veo ahora los pastores se autoproclaman ellos pastores, otros apóstoles. Yo no entiendo esto, porque mi Biblia no dice que es así. Pero cada loco con su tema, como dijo yo, los dejo quietos por ahí. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo y abra los ojos a la verdad para que no sea engañado. Oseas 4:6 nos dice claramente, Margaret, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Este pueblo no va a pasar así porque este pueblo tiene conocimiento. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ahora la pregunta es directa. Conociendo estos principios que hemos hablado aquí, ¿cómo está la puerta de nuestra alma para que Dios, a través del Espíritu Santo, pueda guiar nuestra vida en pureza, integridad y obediencia? Son tres cosas. Pureza, integridad y obediencia. Esas tres cosas las estoy cumpliendo yo con el Señor. Pureza, integridad y obediencia. Es una pregunta que Él le hace a la congregación y me la hace a mí también. Porque mire, esto es así, pero marca para acá. Que es a mí. Segunda pregunta que nos hace. ¿Sientes la gracia de Dios a tu favor o no la sientes? Porque si no la sientes, tenemos que buscar la razón por la cual no sentimos la gracia de Dios a nuestro favor. Y muchas veces la gracia de Dios no está a nuestro favor porque no somos obedientes a lo que Dios quiere hacer. Otras veces es porque estamos en una peleita monga con Dios. Otras veces es porque de eso no quiero hablar porque me molesta. Que realmente necesitamos entrar en esa pureza almática de nuestra profundidad para ver por qué no estamos visualizando la bendición de Dios en nuestra vida, por qué no vemos la gracia de Dios en todo momento. ¿Y por qué? Pero pastor, usted va a decir que en todo momento, sí, en todo momento, y lo digo claro y lo voy a explicar. No es lo que tú creas, no es lo que a prima facie tú entiendas, sino es la revelación de Dios de los acontecimientos para cumplir su propósito en nuestra vida. Cuando no vemos las cosas, no cuestiones a Dios, no pelees con Dios. Entra en ayuno y oración como Nehemías y busca por qué me está pasando esto y qué tengo que aprender de esto. Cuando buscamos esa profundidad, encontramos las respuestas. Y ¿sabes qué? Te voy a decir un secreto a boca de jarro. Siempre estamos equivocados. Él siempre tiene la razón. No la vemos, pero cuando analizamos, vemos que Él nunca está equivocado. Mira el ejemplo de mi mamá. Cuando se fue mi mamá, mi primera especialidad en la medicina era medicina de emergencia. Bregaba con gente moribunda a punto de perder la vida y las traía a la vida. Entonces me cuestiono cómo Él se lleva a mi mamá y yo no pude hacer nada por mi mamá. 2 semanas dejé de escuchar la voz de Dios. Y un día le dije, Señor, tengo que pedirte perdón y me arrepiento. Fui al altar, lo declaré y Él me dijo, ahora te voy a responder. ¿Por qué? Él esperó que yo me humillara, le reconociera como Dios, le pidiera perdón, me arrepintiera, entonces me dio la respuesta. Mira la respuesta que me dio. Hubiera sido peor si yo dejo que tú bregaras con ella porque te hubieras apartado de mí. Cuando me dijo eso, mire, se me fue todo aquello. Y me dijo algo, voy a permitir que te abrace y me abrazó. Y se me quitó todo. Fíjese el trato de Dios con uno, pero tuvo que humillarme, reconocer la grandeza, reconocer la brutalidad mía, porque no se llama otra cosa, brutalidad, punto. Mía. ¿Y sabe por qué? Ego. Egolatría. Pero conmigo mismo. El ego era que creía conocer y saber. Y no se me había muerto nadie y se me muere mi mamá. En la profundidad Él me lo dejó ver para que yo entendiera. Y me dejó 2 semanas ahí sin escuchar su voz.
tragando amargo, dolido, llorando, gimiendo, hasta que mira, se doblaron las rodillas, se dobló el corazón y me sometí a la voluntad de Él. Entonces empezó el proceso en mi vida. Y todos tenemos que ser así, hermano, porque ninguno somos perfectos, hermano. El que se queda perfecto no está en esta tierra. Todos tenemos que entrar por ahí. Por eso el liderazgo, las marcas del líder como Nehemías, para mí es algo bien llamativo porque forma parte de mi vida. Yo veo a Dios en todo esto, porque no solamente lo conozco en la teología, sino que lo viví en carne propia. Para que cada uno de nosotros podamos estar claros, tenemos que pasar por estas pruebas, y estas pruebas son ganancias. Lo que hace es que nos depura, ¿verdad? Nos crea íntegros con Él, en pureza y en lealtad, para la obediencia de su palabra en nuestra vida. Así que es importante que tengamos siempre el reconocimiento de que si no tenemos la gracia de Dios, tenemos que buscarla. No es porque Dios no quiera darnos su gracia y su favor y su misericordia, están ahí. Somos nosotros quienes nos aislamos de la gracia, la misericordia de Dios por las cosas que hacemos, pensamos y perseveramos en los caminos equivocados. Yo siempre se lo cuento a ustedes. Yo no podía quitarme el alcoholismo de encima y estaba 2 semanas sin tomar alcohol y a la tercera semana me tomaba las 2 semanas anteriores más los de esos días. Pero no podía en las fuerzas mías hasta que el Señor en tu fuerza. Y yo le he contado a muchos de ustedes, pero para los nuevos que están aquí, que yo les dije, la próxima vez que yo tomo una Heineken y el shot de Heineken Peach o de Blue Label, que me sepa a excremento. Se lo pedí, me olvidé y efectivamente caí en la misma trampa y me supo excremento. Hasta ahí llegó. Porque cada vez que pienso en eso, me viene el sabor. No me quedan ganas, ni remotamente. Y esto es importante que lo entendamos, porque es la manera que Dios tiene para tratar con uno. No tiene que ser con usted igual, pero se lo pongo de ejemplo como lo hizo conmigo. Y yo lo tuve que hacer, porque yo era débil. Pero dice la palabra que en la debilidad de nosotros se perfecciona su poder. ¿Te das cuenta? Y yo aproveché ese conocimiento para que se plasmara y lo pedí para mi ser. Y nosotros tenemos que ser así en cada cosa, porque perfectos no somos, hermano. Así que si no sentimos la gracia, y yo no sentía la gracia en ese preciso momento, porque caí otra vez, como el que calcula la bombilla, y vuelvo otra vez. Yo dije, Señor, pues no puedo con esto. Y ya estaba yendo a la iglesia, y ya estaba orando y leyendo Biblia, pero no podía. Hasta que, mira, Dios me dio la sabiduría, me sometí y pude vencer. Y todos los días me sigo sometiendo para poder vencer, porque esto es un proceso de todos los días. Amén. No se cree que eso ha quedado ahí, eso es continuo. Otro punto importante que creo que vea usted antes de entrar a la armadura de Dios es que usted tiene el gozo del Señor siempre con usted. Siempre está el gozo del Señor. Si usted no siente el gozo del Señor es porque necesita conocerle a Él para que pueda tener entendimiento de que su verdad es absoluta y de que Él nunca se equivoca. Ese gozo lo vamos a tener cuando sabemos significativamente lo que es el poder redentor de la sangre que se derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando conocemos esa sangre, lo que significó esa sangre y cómo Él murió en la cruz del Calvario por nosotros cuando no lo merecíamos por nuestros delitos, pecados, transgresiones y enfermedades. Él murió por nosotros para que hoy pudiéramos clamar a Él y recibir esa bendición de poder y autoridad. Es porque nosotros no hemos entendido todavía el gozo que hay en la muerte de Cristo, el cual resucitó y vive con nosotros a través del Espíritu Santo. Cuando tú tienes esa vivencia y esa confrontación de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, escucha esto bien, jamás nunca te vas a olvidar de lo que Él hizo por ti y por mí. Y vemos que estamos en una deuda eterna, que no caduca y que está vigente. Y qué bueno que está vigente porque nos mantiene en obediencia a la palabra de Él. Y no nos salimos de la palabra, que muchas veces nos olvidamos de eso. El poder redentor de la sangre del Cordero, nada ni nadie lo puede imitar y es más grande que toda la existencia de la misma creación. Mira lo que le estoy diciendo. No hay demonio en el mundo que pueda resistir el poder de la sangre de Cristo.
No hay muerte en el mundo que pueda resistir el poder de la sangre. No hay enfermedad que pueda resistir el poder de la sangre. Porque la sangre está en la vida y la vida está en la sangre. Denle un aplauso al Señor de verdad. Porque es para la gloria de su nombre. Por eso es importante lo que dice Efesios 6:13 al 18. 18, 19, por ahí. Bueno, 18. Vámonos por ahí con el 18. Mire esta herramienta que Dios nos da a través de Pablo, que está en unas prisiones en Roma, y nos describe la armadura de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, que vas a pelear la buena batalla en la tierra, pero yo te voy a dar la victoria desde el cielo para que se manifieste en la tierra. Y entonces en el día malo vas a estar firme. Quiere decir que vas a perseverar y vas a tener éxito. Mira el 14 lo que te sigue diciendo. Estad pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lomo es cintura. La verdad, la verdad, la verdad. La verdad es el cincho, la correa que mantiene toda la armadura de nosotros cimentada. ¿Por qué dice la verdad? Porque Cristo es la verdad y la única verdad es Cristo. Por eso dice que es la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. Mire, esto es importante. La coraza de justicia es la protección del cielo directamente aquí en la tierra. Esa coraza tiene que estar bien puesta. Porque si el cincho es la verdad, la coraza es la justicia. La coraza es la justicia. Cójase el libro de Romanos y léaselo. Esa justicia es la que va a hacer que usted siempre esté protegido y siempre esté perdonado para que reciba el perdón de Dios. No importa los pecados cometidos, no importa los errores que haya cometido. Dios los perdona todo. Porque usted fue justificado por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Oh, dáselo de verdad, claro que sí. Así que ahí tiene el cincho, ¿verdad? El cinto. Los que tienen caballo le dicen cincho. Los que ya no tenemos caballo, yo tenía antes, le decimos cinto, ¿verdad? Es la correa. Lomo es la espalda. La coraza ya usted sabe que es la justicia. Y el calzado, vamos a leer el próximo versículo, ese calzado. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ese calzado. O sea que usted va a caminar con la firmeza y con la autoridad del que lo guía a sus pies, lo pone en firmeza. No va a resbalar. Ay, que me caí. Ay, que tropecé. No. Es que va a caminar en firmeza porque el que traza el camino y el calzado es Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Dios te dice eso es y vas a ser sano de ese cáncer, vas a ser sano. Cuando vas a ser sano de lo que sea y libertado, Dios lo dice y lo cumple en el acto. Ustedes lo ven aquí todos los domingos. Yo no tengo problema, yo sé que ustedes lo han visto y lo ven a cada rato. ¿Pero por qué es eso? Porque estamos caminando el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. O sea que sin la paz, sin la verdad, no tienes la autoridad. Y si no tienes la autoridad, entonces ¿para qué vives en Cristo? ¿En vano murió Cristo entonces? No. Si no la tenemos es porque no hemos puesto la armadura correcta. Porque Él te la quiere dar. Mira el 16 lo que te dice. Sobre todo, tomate el escudo de la fe. ¿De qué fe nos está hablando? De la fe de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, pagando a precio de sangre por nuestros pecados, delitos, transgresiones y enfermedades. Eso es que si Dios me sana, si Dios quiere. Dios quiere, tú tienes que creerlo. Si tú no lo crees es otra cosa, pero si tú lo crees lo recibes. Porque a todo aquel que cree recibe. Creer significa recibir. Pero tú tienes que creerlo para que lo reciba. Sobre todo tomar el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Eso nos deja ver claramente que el enemigo va a estar tirándonos saetas de fuego para interrumpir la vida del poder de Dios sobre la faz de la tierra. Pero tenemos que superar eso, ir por encima de las expectativas que quiere el enemigo para vencer los dardos del maligno. ¿Y dónde vienen a atacar los dardos del maligno? A tu mente, a tu mente, a tu mente.
En la mente se genera el ataque del maligno para que cometamos el error de ir contra lo que Dios quiere que hagamos. En tu mente. Y entonces cuando nosotros ponemos el pensamiento correctivo porque tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, automáticamente entonces nosotros corregimos nuestro pensamiento. Pero tenemos que tener lo que se llama un settlement, un sitial, un seguro, una base sólida, en buen español, para poder contrarrestar las saetas de fuego. Si no tenemos la base sólida, que es el conocimiento de esta palabra, vivencial, porque que se lo sepa de memoria no me sirve de nada, es que tú vivas eso. Es que tú te apliques esa palabra. Entonces, y únicamente entonces, estás en autoridad para que las saetas de fuego del enemigo las puedas echar fuera en el nombre de Jesús. O no dice su palabra que en mi nombre echarán fuera demonios, aullarán escorpiones y serpientes, lo echarán fuera en el nombre de Jesús. Y ninguna obra de maldad prosperará contra ti. Es por eso, porque la primera batalla de nosotros está en la mente. En la mente, en la mente, acuérdese de eso, en la mente. Vamos al 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es el casco. El casco es donde el Espíritu Santo trabaja con nosotros. El pensamiento correctivo de nuestra mente. ¿Por qué dice salvación? Porque con el corazón se cree y con la boca se divulga para salvación. Quiere decir que lo que tú pensaste, la Biblia que se llama el corazón porque es sentimiento, con lo que tú pensaste y divulgaste con tu boca, te otorga la salvación. ¿Estamos aquí? Porque con la boca se manifiesta para la salvación, pero primero se cree con el corazón, que es la mente de Dios. El yelmo de la salvación. Y va a confesar que la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es la que va a ser la lumbrera, la autoridad y el poder para irrumpir contra toda obra de maldad. Mira el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiere decir que cuando tenemos el yelmo de la salvación o el casco cimentado en el Espíritu Santo, vamos a vivir en la santidad. Y esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor, te hace vivir en autoridad y poder para que tengas vida exitosa, abundante, paz, gozo y que de ningún bien carezca sobre la faz de la tierra. Son 7 partes, normalmente se enseñan 6 partes en la armadura, son 7 partes, porque el Espíritu Santo que está en el yelmo de la salvación tiene que estar vivo y activo continuamente para que la revelación en nosotros sea continua. Si la revelación del Espíritu Santo, usted no está hablando continuamente con el Espíritu Santo, vamos a cometer errores. Por eso Nehemías tuvo éxito, porque Nehemías consultó a Dios antes de responderle al rey Artajerjes. Y cuando Dios le dijo, así que se va a hacer, entonces ya había gracia. Porque Dios prepara todas las partes. Cuando Él te dice, tú lo vas a hacer desde el cielo, ya Él preparó el terreno por lo cual tú vas a trabajar. Pero la preocupación de nosotros tiene que ser, consulté yo al Dios del cielo para hacer lo que Él me dijo que había que hacer. Todo tenemos que consultarlo. Todo. No es consultarle lo que yo creo que no sé, y lo que sé no lo voy a consultar, no, todo. Porque aún tú sabiendo, sepas tú que no sabes nada. Así es el mambo en esto. Porque esto crea en nosotros una dependencia. Y fíjese que lo interesante que dice aquí, que la palabra, que es la parte ofensiva y la parte defensiva. Cuando él dice parte ofensiva y parte defensiva es porque esa palabra en nosotros funciona como una espada más cortante que 2 filos, que parte el alma y el espíritu, discierne toda intención y pensamiento, discierne toda intención y pensamiento del corazón. O sea que la palabra de Dios te hace entender dónde estamos equivocados, dónde tenemos que corregir y dónde tenemos que someternos a lo que Él quiere. Hebreos 4:12, que no está ahí.
Pero ya ustedes lo saben porque ustedes vienen los martes aquí. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu, diciendo toda intención. Ahí está, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando parte el alma y el espíritu, separa nuestras emociones, nuestros corajes, nuestras iras, nuestras situaciones carnales para someterlas al Espíritu de Dios. Dígame usted si eso es importante. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Por qué dice coyuntura y tuétano? Porque si no penetrar hasta el fondo para reconstruirnos de nuevo, entonces las coyunturas van a estar desarticuladas y los tuétanos de los huesos, que es donde se genera la energía vital de los huesos, va a ser destruida. Entonces el Espíritu penetra hasta esa profundidad para que todo funcione como un solo cuerpo en Cristo, porque realmente todos unificados somos un solo cuerpo en Cristo. Y eso es lo que Él quiere, y por eso habla que parte el alma y las coyunturas, pero es para reconstruir las nuevas y diciendo pensamientos, y fíjese qué interesante, e intenciones del corazón. O sea que lo que estás pensando tienes que corroborarlo a la luz de la palabra de Dios para saber si eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Mira la profundidad que tiene esto. Y tan sencillo y tan elemental como que todos los días lo tenemos que confrontar. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor y vamos a orar para que usted pueda poner en práctica esta palabra. Si alguien está enfermo o tiene necesidad de oración, puede pasar mientras la adoración se va acomodando. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra penetre hasta el tuétano de nuestros huesos, de tal manera que podamos discernir nuestros pensamientos, podamos examinar nuestras intenciones del corazón para realmente saber si estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, para hacer las cosas correctas. Ayúdanos, Señor, a poder ver las cosas como tú las ves, a entenderlas como tú las entiendes, a poderlas hablar como tú las hablas, a poder ver las cosas realmente con los ojos espirituales tuyos. Y sobre todo tener un corazón amante de tu verdad, dispuesto a sacrificar lo que somos y dejar de ser lo que éramos para hacer lo que tú dices que seremos. Toda la gloria será para ti porque, Señor, con corazones abiertos venimos delante de ti para ser, Señor, examinados por la autorreflexión tuya, porque el Espíritu Santo es el reflector perfecto que nos hace ver las cosas como tú las ves. Que podamos actuar, Señor, como tú actúas. Que podamos pensar con pensamientos correctos, pero sobre todo, Señor, con un corazón humillado delante de ti. Porque solamente cuando estamos apartados para tu verdad, y en tu verdad solamente hay la santidad. Y nosotros queremos que esa santidad sea continua en nosotros, porque sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Y en esta mañana, Señor, reconocemos que somos pecadores arrepentidos y venimos delante de ti abriendo nuestro corazón para que tú trabajes con nuestra vida. Síganme en oración. Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi alma para que tu fuego del Espíritu Santo penetre en mí a tal magnitud que yo pueda entender esta palabra, vivirla como tú la explicas, hacerla de la manera que tú quieres y yo sea transformado a la imagen y semejanza tuya, donde podré entender tu palabra, ponerla por obra y yo vivir en obediencia a ti. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Mantén o inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Un aplauso, Señor.